Muy buenas noches una vez más. Les saludo con mucho gusto a nombre del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, así como del maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Agradezco de antemano al gran equipo de producción de ambas instituciones que hacen posible salir en tiempo y forma en cada uno de nuestros encuentros a través de la radio y las redes sociales. Como recordarán, hace 21 días anunciamos la realización de Diálogos por la Esperanza especiales. Dijimos que por circunstancias o sucesos que ameriten agregar una transmisión a las semanales del día martes, llevaríamos a cabo estas transmisiones. Esta es la número 4. En esta ocasión, nuestras autoridades han considerado que el mensaje de la Pontificia Academia para la Vida, Dicasterio de la Santa Sede, ha publicado un título que se llama Humana Communitas en la era de la pandemia. Le ha puesto como subtítulo Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. Fue publicado el pasado 22 de julio. Nuestra producción les pondrá la liga en pantalla para que ustedes puedan conocer. Es precisamente un acontecimiento que nos exige salir para comunicar luces de esperanza en este tiempo complejo de emergencia que nos toca vivir. Este documento breve de 9 páginas contiene un discernimiento amplio, sereno, global, sobre los efectos, así como el contexto cultural, social, económico, ambiental y político de la pandemia COVID-19. Por supuesto, analiza a fondo el problema de salud en términos muy objetivos y sobre todo éticos. Está hecho en el estilo propio de un documento del magisterio de la Iglesia, pues no solo describe la situación, sino también define con lucidez evangélica los signos de los tiempos. Para esta ocasión tan especial, hemos invitado a dos grandes conocedores, a dos expertos de la doctrina social de la Iglesia, que están en el ambiente académico y eclesial a tiempo completo. Ambos son investigadores y docentes de prestigiados centros académicos del país. Ambos son promotores de publicaciones y organizadores entusiastas y asiduos de iniciativas académicas y pastorales. Agradezco en primer lugar al presbítero licenciado Armando González Escoto. Él pertenece al clero de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es profesor y directivo en la Universidad del Valle de Atemajac. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es el responsable de la Pastoral de la Cultura de la provincia de Guadalajara. Es columnista de varios medios de comunicación, tanto de la Iglesia como del mundo, entre ellos El Informador, así como el periódico diocesano de Guadalajara Semanario. Ha coordinado distintas publicaciones de carácter histórico, así como de arte sacro. Buenas tardes, querido padre Armando, un gusto tenerlo de nueva cuenta en estas transmisiones. Igualmente, padre Eduardo, buenas tardes. Gracias, doy la bienvenida y también agradezco mucho la participación en esta transmisión del doctor Rodrigo Guerra López. Él es doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Tiene el posgrado en humanismo universitario. Es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAF, que tiene sede en Querétaro. Es miembro del Consejo de Gobierno de la misma institución. Ha escrito distintos libros. Entre ellos resalto Afirmar a la persona por sí misma, la dignidad como fundamento de los derechos de la persona, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2003. Otra de las grandes publicaciones del doctor Guerra es Volver a la persona, el método filosófico de Karol Wojtyła, publicado en Madrid en el año 2002. También ha coordinado distintas publicaciones, es miembro precisamente de la Pontificia Academia para la Vida, que publicó este documento del cual vamos a hablar precisamente en esta ocasión. También es miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Ha sido nombrado por el Papa Francisco consultor experto para el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Doctor Guerra, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias a todos por regalarnos este ratito de diálogo y de encuentro para platicar de estos temas tan importantes. Gracias, doctor Guerra. Padre Armando, seguramente el documento le ha dicho muchas cosas. Es un documento que aborda muchos temas de manera muy puntual y, diría yo, de una manera reflexiva y estratégica. Lo escuchamos en sus 4 minutos de intervención. Gracias, buenas tardes nuevamente. Bueno, lo primero que quiero yo señalar es la importancia que tiene el que una institución como la Academia para la Vida Humana nos ofrezca este documento que ayuda a mucha gente a desarrollar un ejercicio que tal vez hemos perdido y que se extraña mucho en la actual situación que vivimos: leer los signos de los tiempos. Para mí eso es algo muy importante. Me pareciera que todo el mundo lo que está esperando es que haya una vacuna para seguir igual, y no leemos lo que los signos de los tiempos nos están diciendo al margen de cualquier religión, porque la realidad siempre nos habla, y eso no tiene que ver con una religión específica. Este documento, que es breve, como tú lo has mencionado, está dividido en 2 partes, y quiero hablar de momento sobre la primera parte, que yo sintetizo en 3 cuestiones fundamentales. La Academia para la Vida nos está invitando a reflexionar sobre 3 realidades de nuestra naturaleza humana que nos habían pasado desapercibidas cada vez más. No porque no lo viéramos, es que no basta con ver. Lo que ocurre es que no tomamos conciencia de las cosas. Y el documento habla de 3 cuestiones que digo yo, es decir, la fragilidad, en primer lugar, la finitud y la vulnerabilidad. Es decir, la tecnología, el progreso, el desarrollo que gracias a Dios la humanidad ha tenido en infinitos campos, la facilitación de la vida, el poder resolver nuestros problemas a control remoto, al alcance de un botiquín, todo eso nos dio como la falsa idea de que nuestra vida estaba asegurada al 100%, de que no necesitábamos realmente de nada que no fuera los recursos que la ciencia y la tecnología nos ofrecen. Y de pronto, por así decir, viene la pandemia y nos echa a perder la fiesta. Suena feo, pero así fue. Íbamos, diríamos, con una enorme velocidad en este mundo de aparentes certezas absolutas venidas de las garantías científicas. Y la pandemia nos hace ver una vez más, nos enfrenta, nos encara con nuestra
realidad permanente. Es decir, somos frágiles. Tan frágiles que la misma consideración de la pandemia ha evolucionado. Al principio era, no, la gente mayor de 65 años, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensos, inmunodeprimidos, y luego empezó a suceder que no necesariamente solo a ellos, que también gente anterior a los 65 años, y que en México la curva de las defunciones estaba entre los 40 y los 55, y después que también los jóvenes, bueno, se nos vino abajo el teatro pedazo a pedazo. Somos frágiles. Y ese es un elemento que destaca muy bien este documento. En segundo lugar, el hecho de la finitud. Uno siempre piensa que va a vivir para siempre y que la muerte es algo que ocurre solo a los demás, a los que vemos que se mueren. Ay, mira, se murió. Pero uno nunca toma conciencia de su propia finitud, no solo en el campo de que nos hemos de morir, sino nuestra finitud en una infinidad de asuntos que creíamos resueltos o que creíamos de fácil solución y que no es así. El ejemplo claro, la solución es la vacuna. Y la gente dice, pero ¿por qué no está ya la vacuna? Nadie antes se había preguntado cuál es el proceso que se sigue para establecer una vacuna. ¿Cuánto es el tiempo que se requiere para que esa vacuna sea o dé garantías y no traiga daños colaterales serios? Y ahora, ante la evidencia, nos llevamos la sorpresa de que mínimo un año, porque se necesita probar y probar y probar con grupos de personas, en fin, no era tan fácil. Somos más finitos de lo que veníamos pensando. Y lo último, que la vulnerabilidad común. Todos somos vulnerables y vivimos en un mundo que es vulnerable, al que nosotros hemos hecho vulnerables. Y bueno, creo que ya terminaron mis 4 minutos. Muy bien, Padre Armando, muchas gracias. Definitivamente, estas tres características nos han llamado a ser humildes. Es curioso, pero en el documento hay algunas frases, ¿no? Nos dicen que la libertad está herida, que necesitamos un nuevo ethos, por ejemplo, que necesitamos reconocernos como administradores de la casa común y no solamente dominadores. Pero sobre todo, y lo que me parece también muy interesante en esta cuestión ontológica de la cual el Padre Armando nos señala algunos rasgos, es que somos parte de la naturaleza. Pasaba algo curioso, ¿verdad? Sobre todo desde la industrialización para acá, el ser humano como que no se reconocía dentro de la naturaleza, como que no reconocía que estaba habitado por los terrenos, que es criatura, que es parte de esta creación y que precisamente tiene que responder ante un creador. Muchas gracias, Padre Armando. Doctor Guerra, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. El documento, como ya comentabas, Padre Eduardo, es un documento breve. No pretende ser un tratado global sobre la realidad sanitaria del mundo, sobre todos y cada uno de los detalles técnicos de la pandemia, mucho menos sobre cuestiones económicas o políticas involucradas en la coyuntura actual. Sin embargo, sí toca todas estas cuestiones para tratar de darnos un mensaje que, como tú decías, va más allá de la mirada superficial sobre la realidad. Tal vez una de las cosas más poderosas que tiene la reflexión cristiana sobre los signos de los tiempos es precisamente que trata de descifrar significados que van más allá de los aspectos puramente, llamémoslo así, empíricos, de los aspectos puramente superficiales que de repente podemos encontrar narrados en alguna nota periodística, pero que justamente al hacer una exploración más profunda nos descubren nuevas cosas. Cuando miramos la pandemia a nivel de noticias, pues encontramos el número de muertos, encontramos el número de contagios confirmados, encontramos qué países han hecho bien la tarea y cuáles no, pero ¿dónde encontramos los aprendizajes humanos profundos? Justamente el documento nos trata de invitar, a través de preguntas además, no tanto pontificando respuestas solemnes,
sino a través de una pedagogía de preguntas, nos va tratando de ayudar a que tratemos de entender que todo este escenario nos ha descubierto vulnerables y por lo tanto necesitados de una solidaridad más sustantiva, menos formal, más concreta. En otras palabras, toda la primera parte que está centrada sobre la vulnerabilidad, la fragilidad, la situación de necesidad tan evidente en la que nos encontramos todos, de mutua protección, de cuidado del anciano, etcétera, pasa en la segunda parte y se transforma en un llamado ético. De repente aparece una expresión un poco novedosa que nos puede llamar la atención. El documento habla de la importancia de una ética del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vivimos en ciertos riesgos de manera habitual. Es imposible, nos dice el documento, neutralizar, acabar con escenarios de riesgo. Vaya, salir a la calle siempre implica algún tipo de riesgo. Pero lo importante es descubrir que hay ciertos niveles de riesgo que implican no solamente el que yo me cuide, sino el que todos nos cuidemos. En otras palabras, el documento nos está ayudando a popularizar, a acercar todavía más esa idea tan bonita que ha surgido desde hace algunos años sobre los derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos de tercera generación son los derechos de la solidaridad, son los derechos de la interdependencia y que consisten justamente en derechos que solo son vigentes cuando todos le entramos sin excepción. El más claro ejemplo de esto son los derechos del medio ambiente, en donde si un país se sale de un acuerdo global, por ejemplo, para proteger la atmósfera, pues ya no funciona el acuerdo internacional, porque habrá una persona no colaborando y generando un desajuste sistémico global. A nivel más cotidiano y frecuente, más cercano ahorita en el contexto de la pandemia, el documento nos trata de invitar a que veamos que la solidaridad no es solamente un principio para decorar discursos eclesiales o políticos, sino que es esa necesidad que yo tengo de arriesgarme a cuidar al otro, de ser realmente una persona que cuida del destino del otro. Y en ello hay riesgo, pero vale la pena correr ese riesgo solidario porque solamente de esa manera no solamente podemos atender ciertas cuestiones sanitarias propias de la pandemia, sino que disminuimos la cultura de la violencia tan extendida, por ejemplo, en países como el nuestro. La única manera a nivel cultural de promover la paz y corregir la violencia es que yo en primera persona me arriesgue a cuidar al que no conozco tanto, a perdonar al que me ha lastimado, a atender al que parece ineficiente y que ya debería de morir de acuerdo a la lógica, por ejemplo, del mercado. Y en la medida en que me arriesgo a hacer este tipo de gestos solidarios, construyo una atmósfera en donde es posible recuperar la confianza. Con esto termino. La confianza es un bien frágil. En todas las sociedades, la confianza nace de las familias, de las escuelas, de las iglesias. Y hoy en muchas sociedades está perdiéndose. Justamente apostar solidariamente por el otro, por su destino, por su salud, nos puede permitir ayudarnos mutuamente a reconstruir el tejido social, que en México, por cierto, pues vaya, en México, en Colombia, en Honduras y en tantos otros países, hoy es una urgencia impostergable. Termino simplemente diciendo que el documento insiste mucho en que la solidaridad debe dejar de ser meramente abstracto formal. Dice, por ejemplo, en algún momento el documento, que no hay que optar por un significado meramente estratégico de la solidaridad, que hay que rebasar una mera conmoción emotiva para una respuesta solidaria, como lo hacen a lo mejor ciertas colectas a fin de año, en donde nos mueven a la lágrima rápida para tratar de obtener un donativo de repente en la televisión. El documento nos dice, ya basta de eso, porque una solidaridad posmoderna, puramente sentimental, puramente abstracta, no es la que hoy necesitamos. Necesitamos volver a recuperar el desafío del rostro del otro, aprender a mirar al otro en su
en sus ojos, en su rostro, para que de esa manera descubra que el otro no es simplemente un bulto de carne que sufre, sino es otro como yo, que tiene dignidad, merece respeto y atención por parte de aquel que se lo puede dar. Y de esa manera la solidaridad puede dejar de ser puramente retórica. Creo que esto ayuda a entender que la bioética no es solamente ética médica, sino que es en el fondo la manera como hoy se habla de manera contemporánea de la responsabilidad que tenemos por la vida humana integralmente considerada, interactuante, interrelacionada con muchísimos factores sociales, económicos y políticos, algunos de tipo muy estructural, que hacen que muchos países como el nuestro sufran aún con los cambios y recambios de gobiernos, y que hoy necesitan ser atendidos ese tipo de causas problemáticas de tipo estructural que generan daño a nuestra sociedad, porque si las dejamos acumularse, si las dejamos de resolver en el momento adecuado, y el momento adecuado es hoy, si las dejamos de lado, muy fácilmente podemos devenir a un escenario de mayor riesgo, que aunque ya no esté acompañado de virus, Dios lo quiera, pero que puede arrastrar muchas problemáticas que si no nos damos el permiso de resolver ahora, podemos crear las bases para un escenario todavía de mayor inequidad, de mayor desigualdad, de mayor pobreza, de mayor individualismo insolidario, y eso no le conviene a nadie, mucho menos a nuestro país tan lastimado. Muchas gracias, doctor Guerra. Es muy importante, estas dos primeras intervenciones ponen a la persona en el centro. El documento se llama así, Humana Communitas en la era de la pandemia. ¿Cómo recuperamos este humanismo solidario? No solamente es un humanismo, estaría mal entenderlo, individualista, intimista, etcétera. No, es una concepción de la persona que lo mete en sus relaciones fundamentales con los demás seres humanos, con la creación y, por supuesto, con el creador. Padre Armando, lo escuchamos en su segunda intervención. Adelante. Sí, gracias. Bueno, la segunda parte del documento comienza con un título, Hacia una nueva visión, el renacimiento de la vida y la llamada a la conversión. Creo que el documento es también profético, pero su profetismo es, diríamos, un profetismo de fondo. Señala los comportamientos adecuados y a la vez muestra los comportamientos inadecuados. Y en ese sentido, considero que quienes han escrito el documento, los miembros de la Academia Pontificia, tienen a la vista el surgimiento de ese nuevo egoísmo de las naciones, que es un fenómeno muy reciente, muy contemporáneo, que en cierto modo había quedado matizado por el tema de la aldea global, pero que de pronto como que se rezaga y surge ahora un nuevo egoísmo de las naciones. Y pronto empezamos a ver que determinados países, bueno, ya sabemos cuál, por ejemplo, pues amenaza con salirse de la Organización Mundial de la Salud o se sale de acuerdos internacionales para la conservación del planeta negando que hay un problema en la naturaleza o incluso llega a acaparar de manera egoísta las medicinas para el tratamiento de quienes tienen esta enfermedad. En fin, ese renacer del egoísmo de las naciones es muy preocupante. Y yo creo que por eso el documento habla en la segunda parte de una llamada a la conversión de las personas, pero también, muy importante, de las naciones. Tenemos que recuperar lo que el documento ha propuesto como un objetivo fundamental: el equilibrio ético centrado en el principio de la solidaridad global, internacional, donde todos nos sentimos parte de la naturaleza y de la especie humana y todos nos hacemos responsables
de la situación en que viven los demás. El documento menciona, por ejemplo, a la pandemia y las condiciones en que están muchos países de pobreza, de miseria, de atraso, que los hace infinitamente más vulnerables ante una emergencia de esta naturaleza. Y cómo, sin embargo, las naciones industrializadas, poderosas, ricas, que en cierta manera han manejado un poco mejor la situación, bueno, y que la gente no se ha enfermado tanto, no se ha muerto tanto, porque está bien alimentada, porque pertenece a otro nivel. Y pareciera que el que estas naciones estén en ese nivel de poder, como que es un mérito suyo, solamente suyo. Y como que si ellos no fueran responsables de la situación de miseria de otros países. No deberíamos olvidar que muchos de los países más pobres de la Tierra traen detrás una larga historia de colonización por naciones poderosas, que ahora sienten mucho orgullo de que no les va tan mal y de que van muy adelante y no asumen la responsabilidad del tamaño que haya sido en la situación de los demás pueblos de la Tierra. Considero fundamental lograr de veras ese equilibrio de la ética que se centre en esa solidaridad. Una solidaridad, como digo, que esté más allá de las naciones, más allá de los egoísmos nacionales, de la diversidad de clases, porque pasa a nivel internacional lo que pasa a nivel nacional. Hay pobres y hay ricos. Bueno, también hay naciones pobres y hay naciones ricas. Pero todos somos responsables tanto de la riqueza como de la pobreza. Y muchas veces la pobreza de los otros ha sido el costo de nuestra riqueza. Habría que, en ese punto sí, pienso que el documento es muy profético y lanza un llamado a un derecho humano universal al acceso a las mejores condiciones de salud para todos, universal. Pero también, y es un punto, no sé, a lo mejor el doctor Guerra lo va a tratar porque es un punto muy denso, la investigación científica responsable. Hablar de investigación científica responsable incluye muchísimos factores, pero yo lo menciono solamente de paso como las líneas hacia las que se encamina las conclusiones del documento, que me parece, como lo reitero, muy oportuno, muy adecuado para leer los signos del tiempo que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Padre Armando. Doctor Rodrigo Guerra, usted es un conocedor del pensamiento del Papa Francisco. Y en este documento están siempre estos opuestos, ¿no? Es decir, lo señalaba muy bien el Padre Armando, ¿no? Las grandes paradojas, ¿no? En la interconexión que nos ha metido, en lo global que nos ha metido pues esta pandemia en donde todos estamos de rodillas, por así decirlo, de manera muy gráfica, hay algunos que se quieren encerrar, ¿no? Entonces ahí está la paradoja, ¿no? El documento habla mucho de un tema que es muy delicado, que es la grande desigualdad planetaria en todos los accesos de salud, de educación, de economía, de explotación de los recursos naturales. Y por el otro lado, al hablar de esta desigualdad, llama a la solidaridad, llama a la generosidad, llama a ser mucho más equitativos. Es curioso, pero al hablar del desarrollo, al mismo tiempo habla de estos opuestos, ¿no? La avaricia que ha habido en la explotación de los recursos naturales y la llamada al cuidado de la casa común, en donde, por supuesto, no solamente están las cuestiones de flora, fauna, ecosistemas y demás, sino que está como centro el ser humano. Por favor, en su segunda intervención, doctor Rodrigo Guerra, espero que nos pudiera hablar esto del drama, del desequilibrio, pues sí, ¿verdad? De la no equidad que tenemos hoy en día. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Padre Eduardo. En efecto, en buena medida este documento está dentro de la atmósfera que ha marcado Laudato Si, este importante documento del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común.
Y justamente tanto en Laudato Si como en el documento de la Academia Pro Vita se hacen señalamientos muy fuertes sobre las inequidades que existen en la sociedad contemporánea y que la pandemia ha ayudado a acentuar. Tengo la impresión que justamente este asunto de la inequidad tan escandalosa que existe al interior de los propios países entre segmentos altamente empobrecidos y pequeñas élites oligárquicas que gozan de todos los beneficios, y también esta misma relación entre países poderosos y países subdesarrollados, tengo la impresión que el documento de la Academia Pro Vita avanza una idea que ha sido muy desatendida en el magisterio pontificio, no tanto por los papas, sino por los lectores del magisterio pontificio, y que este documento recupera y que puede ser una de las claves también para avanzar. Es uno de los puntos más ambiciosos de este documento, aun cuando ocupa apenas 2 líneas de extensión. ¿A qué me refiero? A que las tensiones políticas, económicas, estructurales tan graves que ponen en riesgo el bien común global exigen una nueva autoridad internacional de alcance global que atienda cuando el bien común está en riesgo. El Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate introdujo esta idea tan importante, la necesidad de repensar las instituciones internacionales. Y él usó esta expresión: hay que crear, hay que darnos el permiso de imaginar la posibilidad de una autoridad político-económica de alcance global. Inmediatamente, los sectores más ultraconservadores, sobre todo en los Estados Unidos, quisieron trivializar el tema y atacar a Benedicto diciendo que estaba preconizando la llegada de un superestado mundial. Y definitivamente no, esa no es la idea del Papa Benedicto, que ahora retoma el documento de la Academia Pro Vita, sino la de que crear un sistema de instituciones subsidiarias que protejan el bien común global, cuidando de los bienes comunes regionales. No solamente en cuestiones políticas, cuando un país invade a otro o rompe el multilateralismo, sino también en cuestiones económicas. En otras palabras, hay otro documento muy importante de la Comisión Pontificia Justicia y Paz sobre las finanzas internacionales, en donde también en este documento se señala la necesidad de tener instancias reguladoras que hoy no existen, de la economía de cartera, de la economía financiera, que vive sin ningún tipo de normatividad de regulación responsable y hace que algunos países sean especialmente vulnerables. El caso más emblemático, pues, ha sido en los últimos 20 años, el caso argentino, en donde de un día para otro los bancos desaparecieron. ¿Por qué? Porque a través de una tecla de computadora se retiraron de golpe millones y millones de dólares de inversión financiera especulativa, y eso hizo que la economía argentina se hundiera en una crisis muy profunda en los primeros años del siglo XXI. ¿Por qué hago toda esta reflexión? Porque justo estos son los antecedentes que están detrás del documento que ahora la Academia Pro Vita nos propone. En el documento se señala con gran fuerza la necesidad de cooperación internacional y de que exista una instancia que le permita al mundo necesitado de cooperación encontrar el aliento, el orden, la regulación, la gobernabilidad y la gobernanza para que entre todos podamos sobrevivir. No es un supergobierno mundial. Juan Pablo II usaba el siguiente lenguaje. Juan Pablo II, que no es sospechoso de ser particularmente proclive a tesis liberales o sospechosas. Juan Pablo II decía: hay que repensar la Organización de las Naciones Unidas con nuevas competencias, con nuevas facultades, con un más claro fundamento de los derechos humanos en la dignidad inalienable de la persona humana. Que hoy esto sea difícil de implementar en el corto plazo no significa que no haya que imaginarlo. Cuando Jacques Maritain empezó a imaginar algo así antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo se burló de él porque había un conflicto monumental que no se veía para cuándo iba a terminar. Y justamente fue Jacques Maritain uno de los invitados por la UNESCO para
colaborar en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En otras palabras, vale la pena soñar porque cuando los sueños se hacen con responsabilidad y se anima a que entre todos construyamos un proyecto para preservar el bien común global, puede ser que dentro de algunos años podamos ver ese proyecto de manera más ordenada y responsable, ya implementado de alguna manera en el orden internacional. Las causas de la pobreza, lo sabemos hoy mejor que en el pasado, no son solamente personales. Cuando miramos cómo en el Antiguo y aún en el Nuevo Testamento se resuelven los problemas de injusticias y de pobreza y de exclusión, pues se convoca jubileos extraordinarios para pagar deudas, para perdonarlas, etc. Pero todavía no existe la comprensión de que muchas veces los pecados personales se cristalizan de manera estable en políticas públicas, en estructuras de poder, en leyes, y por lo tanto existe una dimensión estructural del pecado, que es necesario atender con la lógica pertinente de los problemas estructurales. La Iglesia está particularmente consciente que hoy hay muchas dinámicas que no están en manos de uno u otro individuo aislado, sino que son tomas de decisión ya estables que han generado modos de ser, de obrar, de organizarse, no solamente a nivel comunitario, sino a nivel internacional. Yo ahorita hablaba hace un minuto sobre la economía financiera, que es uno de los ejemplos más impresionantes de ello. Nadie ha definido cómo debe de ser la economía financiera. Se ha dejado a que crezca y se establezca de manera espontánea. Eso necesita corrección y la corrección va a ayudar a que las inequidades tan dolorosas que venimos arrastrando de tanto tiempo puedan ser compensadas, puedan ser corregidas, como hoy lo visibiliza la pandemia, que esto es una urgencia impostergable que no debemos de dejar por más tiempo. Muchas gracias, doctor Rodrigo Guerra. Mientras ustedes formulan su minuto de conclusiones, hay muchas preguntas en este momento. Si les parece bien, hacemos 2 rondas, una muy pequeña, pues de unos cuantos segundos para contestar en lo más mínimo las preguntas, las muchas preguntas que tenemos, y la siguiente para 20 segundos también de conclusiones. La primera pregunta nos dice Gerardo, ¿hay condiciones para hablar y hacer caminos paso a paso para una nueva solidaridad? Pregunta Gerardo César Sánchez. Voy a hacer todas las preguntas, ustedes escogen algunas. Dice Claudia, tenemos que contribuir a la generosidad en la dinámica de prójimo. Parece ser que hay un fuerte y marcado individualismo. Natalia Alejandra Salinas Bravo nos dice, más que nunca es necesario fortalecer la solidaridad global. Todos somos responsables del bienestar de los demás. Federico Santos nos dice, me gustaría mucho que el doctor Guerra nos pudiera platicar un poco de la gestación del documento. Sin duda alguna, un miembro de la Academia Pontificia sería muy interesante en lo posible y en lo que les es permitido compartir algunas ideas. Miralda Miranda, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Juan Franco, muy claro, doctor Rodrigo Guerra. Carla Araoz, hay que repensar y reconsiderar qué significa el ser humano. Rosy Melgoza nos dice de manera muy clara, ¿verdad?, que nos intimida el darnos cuenta qué tan frágiles somos y cómo terminará nuestra vida, quizá en cualquier momento, más si somos jóvenes. Obvio, somos vulnerables, dice Patricia. Saludos, buenas tardes. Cris nos saluda desde La Piedad, desde la UNIVA La Piedad. Javier Emiliano también nos saluda. Nancy Castro también nos escribe desde la UNIVA. Felipe de Jesús saluda desde San Luis Potosí. También nos mandan saludos Norma Torres y por supuesto Ángeles Mejía, también de la UNIVA. Carmen Leticia, Jorge Estrada, saludos desde Mérida, Yucatán. Mónica, saludos también desde La Piedad. Tenemos muchos saludos y tenemos también el saludo del diácono Adolfo Prieto
de la Arquidiócesis de México. 20 segundos, cada uno 20. Padre Armando, lo escuchamos. Bueno, desde luego, quisiera aprovechar esto para responder a una pregunta que salió por ahí. Si hay condiciones para construir la solidaridad. Y yo diría que las condiciones son por lo menos de dos tipos. Las históricas y las socioculturales. ¿Hay condiciones históricas? Sí. La gravedad de la pandemia y su repercusión económica tan crítica son condiciones históricas que efectivamente nos deben empujar a construir la solidaridad. Pero si la pregunta es, ¿hay condiciones socioculturales? Yo diría, pero justamente no. Lo que nos falla en este momento es que vivimos en una cultura que desde hace ya muchísimos años apostó seriamente al individualismo. Por lo tanto, una sociedad que ha venido educándose todo el tiempo en el individualismo no tendría las condiciones adecuadas para construir de pronto, de golpe, la solidaridad. Sin embargo, creo que si logramos caminar juntos en la lectura de las condiciones históricas, esas condiciones históricas nos pueden ayudar a modificar las condiciones socioculturales y entonces a partir de ahí sí construir una nueva solidaridad de todos los niveles, porque a fin de cuentas no hay que esperar que la solidaridad venga cuando finalmente las naciones se pongan de acuerdo o exista ese organismo un poco rector de, bueno, ya hay organismos rectores globales que no han funcionado. Si nos esperamos a que eso ocurra, pues ahí vamos a seguir. La solidaridad comienza hoy con la gente más cercana a mí mismo. ¿Yo qué puedo hacer ante esta situación por los que están enfermos o por los que están sin trabajo? Esa es la solidaridad inmediata y de ahora. Como dijo en alguna ocasión la Madre Teresa de Calcuta, ustedes sigan discutiendo cómo acabar con la pobreza y a mí déjenme darles de comer a los pobres ahora. Bueno, seamos solidarios ahora mientras que el mundo logra finalmente crear esos nuevos mecanismos que tanto necesitamos. Muchas gracias, Padre Armando. Doctor Rodrigo Guerra, 20 segundos. 20 segundos. ¿Cómo se hace un documento de la Academia por la Vida? La Academia por la Vida es una academia científica. La academia científica más antigua del mundo es la Academia Pontificia de las Ciencias, que desde su origen ha incluido a católicos, a no católicos y aún a no creyentes. La Academia por la Vida de alguna manera es parte de esa dinámica que desde hace siglos la Iglesia ha alentado. Cuando se hacen documentos, lo que se hace es que se constituye un equipo de expertos, en este caso fueron como 20 personas que fuimos consultados, luego se hizo un equipo más reducido de 5 personas que pusimos a hacer borradores. Cuando estabilizamos un borrador más o menos claro, lo presentamos al presidente de la Academia Provita, el cual lo envió a la Secretaría de Estado. En la Secretaría de Estado hay una sección que dirige, por cierto, un querido amigo de los mexicanos, Edgar Peña, que revisa todos los discursos pontificios y documentos de la Iglesia antes de que sean publicados, los revisa en muchos aspectos, a veces con ayuda de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y así es como se produce este documento. En el caso del equipo que hizo esta declaración reciente de la Academia por la Vida, no hay ningún secreto ni cosa extraña. Los académicos que estuvimos dedicados a la redacción fueron Marillo Utiel, Roberto Del Oro, Henk ten Have, Stefano Semplici y su servidor Rodrigo Guerra, para las redacciones ya, digamos, los de los borradores finales. Y el espíritu sinodal que la Iglesia ha tenido medio acallado durante algunos siglos, hoy claramente nos invita a que laicos, obispos, sacerdotes, todos colaboremos desde nuestra especialidad, desde nuestra misión y carisma, pues al bien de la Iglesia. Y así es como la Iglesia también elabora sus documentos, preguntando a quién sabe, tratando de discernir luego, por supuesto, con la autoridad propia de la Iglesia, si esto es correcto y conforme a la fe, haciendo los matices y correcciones necesarias y publicando finalmente un cierto documento. En este caso, un documento de una academia pontificia que tiene ese valor.
el ser una reflexión experta de tipo científico, humanístico y de inspiración cristiana. No es propiamente hablando un documento pontificio, no lo es, no lo es, pero sí es, como muchos otros documentos de las academias pontificias, un referente para que los cristianos no nos sintamos despistados y podamos hablar también con los no cristianos en la construcción de la casa común que necesita ser fortalecida en estos momentos. Muchas gracias, doctor Guerra. Muy interesante conocer los antecedentes, los procesos, la estructuración, el diálogo en distintos niveles de nuestra iglesia. Ahí siguen, tenemos muchos comentarios. Gerardo Sánchez saluda al padre Armando González, lo felicita. Kalpixki Martínez dice, son tiempos de mucha misericordia y caridad como hijos de Dios. Juan Franco, pues replantea esta cuestión del gobierno mundial. Heriberto Cavazos felicita y agradece a los expositores. José Luis Armendáriz Torres también felicita a nuestros expositores. Tenemos muchos comentarios en distintas plataformas de nuestras redes sociales. Quisiera pasar a la parte de las conclusiones. ¿Qué nos deja el documento? Yo quisiera que fuéramos así como que muy pastorales, ¿verdad? Les sugiero leer el documento de esta manera y poderle sacar la mayor pues jugo y por supuesto entrar en esta difusión del documento. Padre Armando, lo escuchamos, 20 segundos. Bueno, fundamentalmente si la lectura detenida, aquí hemos tenido que ser demasiado sintéticos, una lectura detenida y sobre cada párrafo que nos va presentando el documento, preguntarme qué tanto lo entiendo, qué tanto lo profundizo, cómo lo puedo aplicar a mi realidad concreta, párrafo por párrafo, hasta donde es posible, y llegar al final con siempre con dos compromisos. Uno, divulgarlo, porque uno de los grandes problemas de los documentos pontificios es que no se divulgan suficientemente. Entonces, divulgar el documento y, en segundo lugar, aplicarlo. Muchas gracias, muy amable, padre. Agradezco de nueva cuenta su disposición. Lo hemos tenido ya en 2 ocasiones en estos diálogos por la esperanza. Doctor Rodrigo Guerra, lo escuchamos en sus conclusiones. Sí, simplemente decir que este documento, como otros del Papa Francisco, como Laudato Si, por ejemplo, son documentos que nos ayudan a superar la fácil tentación de las teorías de la conspiración. En muchos ambientes católicos hoy en día, gracias a las redes sociales, se distribuyen cosas buenas, pero también muchas veces pseudociencia, irracionalismo. Se tratan de simplificar cosas complejas atribuyéndole a un solo hombre, a un solo grupo secreto, la causa de todos los males. Justamente el Concilio Vaticano II y luego el magisterio de todos los papas después del concilio nos han ayudado a que nunca caigamos en simplificaciones facilonas en donde pareciera que el secreto de la historia está depositado en la acción de unos cuantos malos que gobiernan el mundo, sino que veamos que realmente la manera cristiana de leer las cosas siempre afirma primero la positividad de todo lo que hay, aún de nuestros enemigos. Y después de afirmar esa positividad, ve también las que puedan ser deficiencias o límites. Es este método que privilegia primero la verdad, el bien y la belleza, y a la luz de los cuales se puede comprender el error, el mal y la fealdad, que Tomás de Aquino, Karol Wojtyla y hoy el Papa Francisco nos ayudan a conducir a la Iglesia y a leer, sí con dramatismo, pero jamás con derrotismo, el escenario contemporáneo. Por supuesto que estas grandes pruebas que vive la humanidad no están fuera del horizonte de la esperanza. Más para los mexicanos, en donde debemos ya estar conscientes que dentro de 10 años estaremos celebrando el 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y dentro de 13 años el 2º milenio de la redención. Con este horizonte 2031-2033 tenemos que entender que todas estas pruebas, estas dificultades, no son una catástrofe apocalíptica, sino son justamente el camino de purificación que Dios permite en momentos claves para que podamos, con alegría, reproponer, no reaccionariamente, sino alegremente, la novedad del cristianismo y del evangelio en el mundo actual. Creo que esto ayuda bastante a ello.
Muchas gracias, doctor Rodrigo Guerra. Yo quisiera concluir con una sola idea. La Iglesia, particularmente desde nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, ha propuesto un desarrollo humano, integral, solidario, sustentable. Me parece que el grande reto es entrar en una dinámica de interconexión, de diálogo y encuentro para promover este desarrollo para todos los seres humanos que habitamos esta casa común, como bien lo señala y lo retoma el Papa en su extraordinaria encíclica Laudato Si. Les agradezco muchísimo, doctor Rodrigo Guerra, un gusto. Gracias por compartirnos esta experiencia, no solamente un documento, sino una experiencia. Fue muy valioso. Padre Armando González Escoto, de nueva cuenta, mi gratitud y pues mi amistad ahí fraterna. Gracias a todos. Mañana tenemos una grande transmisión. Hablaremos de las cuestiones de salud pública y las cuestiones médicas. Hablaremos lo que viene con relación a la vacuna, los cuidados que tenemos que tener en ambientes cerrados y lo haremos con dos expertos del tema. Mañana cambiaremos un poco de horario, no es a las 7 de la noche, es a las 7:30, pero los esperamos y les pedimos que nos ayuden a difundir, para clarificar, para iluminar y para seguir generando estos diálogos por la esperanza. Gracias de nuevo a todo nuestro equipo de producción y un saludo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.